¿Por qué el Corán fue revelado en árabe? ¿Qué tiene de especial eso? Sabemos que el Corán fue revelado a través de la lengua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así que él estaba diciendo el Corán. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre su propio discurso y el Corán? ¿Por qué Allah utiliza sonidos como alif, lam, mem, como ABC en la lengua inglesa o taha, hurufu muqatta'at al principio de algunas suras? ¿Qué significan? Y entonces dije, vale, pues el Corán podría haber sido revelado en hebreo. Y entonces descubrí que, porque vieron que el Corán es diferente, es como un idioma diferente, utilizando el mismo conjunto de letras y las mismas palabras de ese idioma. Pero es como un idioma distinto que no conocen, así que es una fórmula diferente construcción del lenguaje. Allah dijo, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Escritura divina bendecida que te hemos revelado, oh Muhammad, para que los hombres reflexionen sobre sus mensajes. As-salamu alaykum, Sheikh Fadel Solimán. Gracias por aceptarnos e invitar a tu casa incluso, en Londres. Y nos sentimos muy honrados de entrevistar contigo. Quiero empezar con quién es Fadel Solimán. ¿Y puedes hablarnos brevemente de ti? Wa alaykum assalam rahmatullahi barakatuh. Muchas gracias. Fadel Solimán es un musulmán de Egipto. Vivo en Londres, en el Reino Unido. Soy desarrollador de juegos. Tengo 4 juegos. Soy traductor del Corán. Soy el director de la Bridges Foundation, por supuesto. Esa no es una gasolinera por la que trabajo. Esta es una organización que introduce el Islam a los no musulmanes y también a los musulmanes. Y además entrena a oradores y presentadores musulmanes, principalmente ingeniero electrónico, superviviente del 11S, muchas cosas. ¿Por qué se reveló el Corán en árabe? ¿Qué tiene de especial? Vale, es una pregunta increíble para la que no había encontrado respuesta, excepto cuando estudié el Qira'at. Qira'at son los 10 modos de recitación del Corán y, en mi opinión, es el principal milagro del Corán. Uno de los milagros del Corán son los diferentes modos de recitación. Y solo la lengua árabe, debido a los signos diacríticos, que es el fata, damma y así sucesivamente, solo la lengua árabe puede aceptar la Qira'at. Hace poco hice un curso de hebreo y descubrí que en hebreo también hay marcas diacríticas como dagesh y cosas así. Y entonces dije, vale, entonces, el Corán podría haber sido revelado en hebreo. Y entonces descubrí que los signos diacríticos fueron añadidos recientemente a la lengua hebrea por Maimónides, Moisés ben Maimón, en la época de Salahuddin Ayyubi. Así que es solo la lengua árabe que puede abarcar el milagro principal del Corán, que son los modos de recitación, el Qira'at. Hay 2 tipos principales de variaciones entre los modos de recitación. Como el 70% de las variaciones son solo de rendimiento, no afectan al significado, como por ejemplo decir al-ard o lard o al-ard vale, esto es solo rendimiento. Al final solo significa al-ard, al final solo significa la tierra. Pero también hay algunas variaciones que afectan al significado, como por ejemplo, fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayh, fatalaqqa Adamu. Adán, aquí es el sujeto, pero hay otra Qira'at ibn Kathir al-Makki, Imam ibn Kathir al-Makki, que dice Fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun fataba alayhi. La primera Qira'ah que solemos leer significa: entonces Adán recibió palabras de su Señor y se arrepintió. La segunda Qira'ah hace de Adán el objeto y las palabras del Señor el sujeto. Significa: Adán fue recibido por las palabras de su Señor y se arrepintió. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden las palabras recibir a un ser humano? Es muy artístico. Y al mismo tiempo afecta a tu tarbiyá, a cómo te educas a ti mismo y a tu corazón. Cómo purificas tu corazón y tu mente. La primera, Adán es nuestro representante en el Corán, te dice que es deber del ser humano usar las palabras de Dios y arrepentirse. Es tu deber arrepentirte. Pero aunque te arrepientas, la segunda Qira'ah te dice, aunque te arrepientas, no eres tú quien lo hizo. Son las palabras de Dios las que te recibieron para que te arrepientas. Ya ves, alucinante. Así que significados diferentes, pero no contradictorios. Y el significado completo es la combinación de las capas de los significados.
Esto es alucinante y eso es lo que hicimos cuando reflexionamos sobre el Corán como durante la pandemia. En realidad ponderamos las diferencias de la Qira'at. Entonces, ¿no se podía hacer esto antes del Corán en lengua árabe? ¿Tantas capas de significados en la poesía, por ejemplo? Bueno, nunca se hizo. Pero si quieres hablar de lo que ocurrió antes del Corán no había Corán, solo había poesía y prosa. Y este es el principal milagro del Corán. Antes del Corán había dos tipos de lengua árabe, la poesía y la prosa. Prosa es texto normal. Sí, cuando escribes un artículo, esto es prosa. Puedes escribir, algunas personas escriben como Shakespeare, que escribía con mucha elocuencia, ¿no? Sí, pero esto no es poesía, es prosa. Así que o poesía o prosa en cualquier idioma. El Corán se añadió como un tipo diferente. No es ni poesía ni prosa. Por eso, en nuestra traducción del Corán encontrarás que la unidad de texto no se llama verso. Allá es signo. El verso es la unidad de texto en poesía. La oración es la unidad textual de la prosa. El Corán no es ni poesía ni prosa, es de otro tipo. Así que lo que pasó es que cuando Dios desafió a los árabes a traer un Corán igual, no pudieron. Por eso les hizo un descuento. Bien, traer 10 surahs. No pudieron. Dijo, más descuento. Una sura. Una de las suras del Corán tiene solo 10 palabras. Sura al-Kauthar. Todavía no pudieron. En realidad, no es que no pudieran. No lo intentaron. Así que ni siquiera lo intentaron. No se atrevieron a hacerlo, aunque muchos de ellos eran grandes poetas. ¿Por qué no se atrevieron a hacerlo? Porque vieron que el Corán es diferente. Es como un idioma diferente, usando el mismo conjunto de letras y las mismas palabras de esa lengua. Pero es como un idioma diferente. No saben cómo hacerlo. Por eso es una fórmula diferente, diferente construcción del lenguaje. Así que dijiste que Alá desafió a los kufar. Y también, por supuesto, está en el Corán. E incluso con estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nadie puede hacer frente a este desafío. Entonces, ¿cómo puede suceder esto realmente? La IA, inteligencia artificial, ¿qué hace? Utiliza la información existente para llegar a la mejor solución. Vamos a suponerlo de acuerdo, lo cual es cierto hasta cierto punto. Así que si la IA existía en el momento de la revelación del Corán, desafiaría con los tipos existentes de lengua árabe, que es la poesía y la prosa. Nunca habría superado el reto desafiando al Corán, porque el Corán no existía antes, ¿entiendes? Así que en realidad los poetas árabes son como la inteligencia artificial o incluso más inteligentes cuando se trata de la lengua árabe. Y ni siquiera intentaron desafiar. Es un idioma diferente, pero con las mismas palabras y el mismo conjunto de letras. Así que la inteligencia artificial ni siquiera puede cumplir eso. Vale, no se trata de rimar. Se trata de una fórmula renovadora en el lenguaje. Construcciones renovadoras. Muéstrame, ¿cómo puedes renovar algo? Pero no me cites y me digas que me estás retando. Deja que alguien lo haga. Nadie lo hizo. Incluso los que intentaron hacer algo solo utilizaron la fórmula del Corán. No, el Corán renovó las fórmulas, hizo nuevas fórmulas de construcción. Enséñamelo. ¿Cómo puedes hacerlo? Tienes el lenguaje. Enséñamelo. Eso es. ¿Por qué Alá utiliza sonidos como alif, lam, meem como ABC en la lengua inglesa o taha, hurufu muqata'at en los comienzos de algunas suras? ¿Qué significan? Bueno, estas letras separadas que vienen en el comienzo de 29 surás en el Corán. Hay muchas opiniones al respecto. Y porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no nos dijo lo que significan, nadie puede decir con seguridad lo que significan. Pero hay buenas opiniones que te voy a contar. Es que tienen que ver con el desafío sobre el Corán. Alá desafió a los poetas árabes, maestros de la lengua árabe, para llegar a un Corán como este, o 10 suras, o incluso una sura, y no pudieron. Así que Alá los desafía en esas suras, comenzando con las mismas letras que utilizan en su poesía. Y lo que refuerza esta opinión es que casi en muchos de estos suras, de hecho, exactamente en 26 de 29, Alá habla del libro, de sus ayat, después de que él mencione estas letras. Alif, Lam, Mem, Zalikal, Kitabul la Raiba Fi, etc. Pero hay 3 suras en las que Alá no menciona el libro, como la sura Ar-Rum, la sura Al-Ankabut, la sura Maryam. Pero si te fijas, Alá habla de milagros directamente después de las letras. Así que las letras no necesariamente son sobre el milagro del Corán, sino sobre los milagros.
Así, por ejemplo, en la sura Ar-Rum Alif Lam Mim, Gulibati Rum fi adna el ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinina. Significa, los bizantinos fueron derrotados, pero después de su derrota serán victoriosos. Dentro de bid'i sinina significa que menos de 10 años. De 3 a 9 años. Exacto, sí. En unos 9 años, ¿por qué te pones esta restricción? Si el profeta es el autor del Corán, no pongas ese límite. Es un milagro que Allah, número 1, predijo un acontecimiento futuro en un momento en que nadie podría haberlo dicho. Y si el profeta mismo estaba inventando este Corán o era el autor del Corán, debería haber evitado decir esto. Y si lo dice, no debería decir dentro de unos años, porque así, y si no ocurriera. En realidad, el Corán dice que en menos de 10 años, los bizantinos se derrumbaban por todas partes y los persas estaban tomando el poder. Se apoderaron del propio Egipto, se apoderaron de todo lo que tenían los bizantinos romanos. Así que es como decir, en el momento en que la Unión Soviética está desapareciendo, que la Unión Soviética va a volver en menos de 10 años. Es una gran responsabilidad y estás arriesgando tu credibilidad. Alif, Lam, Mim, aquí tenía que ver con este milagro. Kaf, Haya, Ain, Sad. ¿Qué viene después? Dikru Rahmati, Rabbika Abdahu, Zakaria. Habla del milagro de profeta Zacarías teniendo un bebé mientras su mujer era estéril. Y él tenía como 100 años o algo así. Oh, vamos, eso también es un milagro. Y la última es Sura Al-Ankabut. Alif, Lam, Mim, Ahasiban Nasu, Ay Yutraku, Ay Yaqulu Amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allá habla de la resurrección de todos los seres humanos para ser probados. En realidad, eso es un milagro. Esto demuestra el poder de Allah. ¿Cómo pueden miles de millones de personas después de la muerte ser resucitados todos juntos en el mismo momento para ser probados en el mismo momento? Esto habla del poder de Allah. Así que de nuevo, las 29 surahs hablan de milagros y sobre el poder de Allah. 26 de ellos sobre el milagro coránico, 3 de ellos solo sobre milagros. Durante 1400 años se han escrito miles de tafsirs. Algunos de ellos tienen 80 volúmenes. ¿Qué le da esta profundidad al Corán? ¿No podría Allah habernos enviado su tafsir por wahi, revelación divina? Así, por ejemplo, Surah al-Baqarah podría haber sido así. 286. Allá descendieron con Jibril. Y luego, el significado de las palabras difíciles de wahi, también de Jibril. Y entonces, también podríamos tener como lecciones de la sura por wahi de Allah a través de Jibril. Y también podemos hacer algunos ejercicios, rellenar los espacios en blanco, también por wahi con Jibril. ¿No crees que el Corán podría haber sido mucho más claro? Sin duda, podría haber sido 1.000.000 de veces más claro que eso. Pero eso es solo un problema. Lo leeremos una vez y leeremos la explicación de Allah una vez y rellenamos el espacio en blanco. Terminas los ejercicios, dame algo más para leer. Pero este estilo del Corán es enviado por Allah a las personas que son diferentes en su forma de pensar. Porque nuestras mentes difieren y cada uno de nosotros puede sumergir y bucear y salir con algunas perlas. Y vuelve a sumergirse y sale con algo diferente. Y sigue hablando a nuestros corazones. Te diré una cosa, cualquier libro del mundo es adecuado para un determinado nivel educativo, para una determinada edad. El Corán es el único libro adecuado para todas las edades y para todos los niveles de educación. Una persona muy inculta, podemos decir, incluso una persona analfabeta que solo lo oye, se beneficia de ella y le gusta. Y alguien que tiene 5 doctorados también lo leyó y se benefició de ello. ¿Algún otro libro? No. Pues sabemos que el Corán fue revelado a través de la lengua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que él estaba diciendo el Corán. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre su propio discurso y el Corán? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? En realidad, una de las formas de probar que el Corán no es la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que, ¿sabes una cosa? Si encuentro un libro que no tiene cubierta y la cubierta se pierde, si conozco al autor de este libro, leyendo el estilo de cómo está escrito el libro, puedo decirte, escucha, este es el estilo de Shakespeare. Esto probablemente está escrito por Shakespeare o Charles Dickens o lo que sea.
Pues respecto a profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su estilo es conocido, es la sunna. Son los miles de hadices que se narran. Este es su estilo, ¿de acuerdo? Aprendió cosas, al-hikmah, sabiduría, y nos la dio verbalmente. Este es su estilo, pero el Corán tiene un estilo completamente diferente. Cualquier niño árabe puede decirte la diferencia entre ello, o cualquier niño que sepa árabe. En realidad, para ser exactos, puede decirte la diferencia entre el Corán y la Sunna porque son estilos completamente diferentes. Nadie puede hablar en un estilo completamente diferente como ese. Así que el estilo del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se expresa en la Sunna, y el Corán es solo de Allah. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, era tan veraz hasta tal punto que cuando Allah le dijo que nos dijera algo, él dijo, díselo. Kul huwallahu ahad. Di, él es Allah, el único. No dijo, él es Allah, el único. No, él dijo, di. Así que incluso el verbo imperativo, la orden de Allah, nos fue dada por él, porque él era muy veraz, no tiene derecho a omitir ni una palabra. Y hay cosas en el Corán que podrían haber sido realmente omitidas si es obra suya. Por cierto, ahora mismo estoy preparando una respuesta a un obispo australiano que atacó al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, recientemente. Y dijo que el ayah que habla de Jesús, que dice que es Ruhullah o Kalimatullah, ya sabes, el espíritu de Allah y la palabra de Allah, es en realidad copiado de Juan, del Evangelio de Juan. Y le digo, muchas gracias por darme otra prueba. Porque si es decisión del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, qué poner en el Corán, qué no. Porque él realmente copiaría del Evangelio algo que suena exactamente lo contrario de sus enseñanzas. El asunto de que Jesús no es Dios y ni es el Hijo de Dios debería haberse mantenido alejado de algo que pudiera sonar así. Y por eso seguimos explicando lo que significa la palabra de Dios. Y hay varias palabras de Dios, etc. ¿Y qué hace? Por ejemplo, palabra de Dios significa milagro. Así que Adán fue considerado una palabra de Dios y Jesús fue considerado la palabra. Así que no es solo una palabra. En realidad hay palabras de Dios que son infinitas. Dios dijo que si el océano fuera de tinta, podría haber agotado con ella hasta 7 océanos antes de que se agoten las palabras de Dios. Ver aquí, así que hay palabras de Dios. No solo Jesús, pues, pero el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, podría haberse mantenido alejado de esto. Eso creará algunos problemas. Este es el asunto. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no tuvo ningún papel a la hora de elegir qué decir y qué no. Y muchos ayás estaban realmente haciendo tarbiyá para el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, purificación para él. En realidad, esta ayá es un mensaje para nosotros. Nos lo dice a nosotros porque Allah se lo dice a él. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu lidhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Así que Allah está realmente aquí, como culpando al profeta Muhammad por prestar más atención a los líderes de los kufar, ¿de acuerdo? Sobre un creyente ciego. Si lo piensas, lo que hizo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, es muy lógico, porque es una reunión muy importante. Si el profeta, sallallahu alaihi wasallam, hubiera tenido éxito en convencer a los jefes de los kufar, no habría habido Badr ni Uhud, ni nadie habría muerto. Es muy lógico lo que hizo. Pero Allah se lo está diciendo. El compañero más débil es más querido por Allah y más importante para Allah que todos esos incrédulos. Así que presta más atención. Es como si Allah nos enviara un mensaje de amor. Te amo y le digo a tu profeta que cuide de ti más de lo que él cuida de convencer a los no creyentes. Asombroso. Son como mensajes de amor. Entonces, ¿por qué Allah usa nosotros para sí mismo en el Corán? Es el nosotros real. Uno de los nombres de Allah es Al-Malik, el rey. Cuando el rey habla, dice, nosotros, el rey de Inglaterra, inauguramos el museo. Allah es el rey, el verdadero rey. Por eso se llama el nosotros royal. En inglés, el we royal. Por cierto, existe en todos los idiomas, así que no significa que Allah sea más de uno. Es solo uno, definitivamente. Pero él es Al-Malik. Y él puede hablar también de esta forma. Allah cambia a ana, a yo, cuando habla de sí mismo como Zat, y habla de Tauhid, pero se dirige a Nahnu, Kalaknakum, habla con el nosotros royal, cuando habla de su poder, su fuerza, su capacidad de hacer cosas. Ini ana rabuka,
Ini Analá. Cuando habla de sí mismo, del Tauhid principalmente, que no hay Señor ni Dios excepto Él. Porque no puede haber dos dioses, no puede haberlos. Sí, pero la cuestión es ¿por qué no? Porque si hay más de un Dios, entonces esto significa que ambos no pueden hacerlo todo. Y así, ninguno de ellos es Dios, o uno de ellos no es necesario. Y esto hace que no sea Dios. ¿Cómo puede un libro que fue revelado hace 1400 años en Arabia apelar a este día y edad? ¿Crees que el Corán es universal y atemporal? Ese es el milagro del Corán. Te lo dije, ya sabes. Sí, cada libro tiene un cierto nivel para el que es adecuado. Así que incluso, ya sabes, libros para niños dicen que son 3 más, esto es 7 más, esto es 12 más. Así que un niño de 3 años no se beneficiará de un libro para un niño de 12 años. Por supuesto, un doctor no se beneficiará de un libro para los de 3 años. El Corán es el único libro adecuado para todas las edades y para todos los niveles de educación. Y ese es el milagro. Pero el problema es cuando no lo utilizamos correctamente. El Corán es un medicamento. Allah dijo, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Y descendemos del Corán lo que es shifa, que es una cura para el creyente, es una medicación. Vale, conocemos gente que memoriza todo el Corán y no les sirvió de nada. Tienen el rencor, tienen el hased, tienen envidia, tienen odio, tienen incluso, algunos de ellos incluso apoyaron, ya sabes, la traición, apoyaron el inquilabat y demás, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurrió esto? Porque lo estaban usando como este tipo de manera equivocada. Allah dijo, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Un libro bendito que os he hecho descender, oh Muhammad, para que la gente reflexionen sobre sus signos. Si no ponderas el Corán, no te ayudará. Ve a memorizarlo todo, no te va a ayudar. En realidad, hago asesoramiento para ateos. Casi la mitad de los casos que tengo son memorizadores de todo el Corán. Sí, no les ayudó. ¿Por qué? Porque solo memorizaban, no entendían. ¿Qué allá del Corán te ha impresionado más en términos de elocuencia? Bueno, todo el Corán es elocuente y asombroso. Pero, de nuevo, vuelvo a la Qira'at. Cuando encuentro que la diferencia de la Qira'at puede darte 4 significados diferentes en una sola ayah y los pones como capas del significado y te da un gran significado que no podría haber sido expresado, excepto si se añade una página entera al Corán. Escucha esto. Esta ayah tiene 4 formas diferentes. Es cuando Faraón hablaba con los al-Malek, a sus ayudantes, y les está diciendo, Saruni aktul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fi al-ardi al-fasad. Permíteme matar a Moisés. Temo que pueda cambiar tu religión o que haga aparecer la corrupción en la tierra o en el país, no la tierra, en el país, porque aquí al-ard es el país, ¿de acuerdo? Tiene 4 formas diferentes. Puede ser inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yadhhara fil ardi al fasad. Temo que pueda cambiar tu religión o que aparezca la corrupción. Pero este no dice que Moisés lo hará aparecer, ¿de acuerdo? Y hay inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yadhhara fil ardi al fasada. Y aparecerá la corrupción. Y hay, inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yudhhira fil ardi al fasad. Tengo miedo de que haga esto y lo otro. No es o, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Y por qué no lo mató? Nada te lo dice en el Corán excepto la Qira'at. Si entiendes esos 4 significados y los superpones, ¿qué significan? Significan que la reunión empezó por permítanme matar a este tipo. Y entonces dijeron, vale, vamos a ver, hagamos una lluvia de ideas juntos. Y en una larga reunión han puesto todas las posibilidades que pueden suceder. Y llegaron a eso. No, no debe ser asesinado. Debería ser desafiado y avergonzado. Envía y trae lo que sea, hechiceros, magos. ¿Ves aquí? Nunca podrás entender esto, excepto si el Corán añadiera una página entera diciendo que encontraron esta opción, esta posibilidad y esta. Podrían haber ocurrido 4 posibilidades. Y entonces descubrieron que esto se omite. El Corán es conciso gracias a la Qira'at y no lo entenderéis excepto si entiendes la Qira'at. Te digo que el día que fui a entender la Qira'at para comprender bien el Corán, entonces mi jeque me dijo, escucha, olvídalo todo. Lo que tienes es solo una cara, una dimensión.
Ahora has venido a leer el... Pero claro, aquí hay gente que dice, ¿no dificulta esto el Corán? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué quieres que la palabra de Allah sea muy simple? Todos los libros fueron escritos en este mundo para que el mundo lo leyera. Pero este libro descendió sobre el mundo desde fuera del mundo, para que el mundo lo leyera. No es sencillo, no es un libro normal. ¿Puedes nombrar una aya del Corán que, ya sabes, te haya convencido al 100% de que esto no puede ser una palabra de un ser humano? La que más te fascina. Te diré algo que me afectó mucho y un incidente que me ocurrió que me demostró que el Corán no lo es. No es tinta sobre papel, es un ser vivo. ¿Por cuál quieres empezar? Bien, empezaré con este incidente, uno extraño. Antes de venir a esta casa, vivía en el piso 36, en un edificio del este de Londres, que supervisa la Villa Olímpica y se ve todo Londres. Es muy panorámico. No hay ni un ladrillo en este edificio. Es todo de cristal por todas partes. Así que quiero que te imagines la medianoche del 31 de diciembre, con todos los fuegos artificiales del Año Nuevo. Se ve increíble desde todas partes. Es asombroso. Asistí como 3 veces. Viví allí 4 años. Y el 4.º año tuve la idea de que, vale, bien, ¿lo has visto antes 3 veces? Sí, es precioso, pero ya lo has visto. Incluso has hecho videos. ¿Por qué no haces algo diferente este año? Bueno, el número de personas que están adorando a Dios en este momento es muy poco. La mayoría de la gente está viendo los fuegos artificiales y algunas personas están bailando y bebiendo. ¿Por qué no te conviertes en una de las pocas personas que estarán adorando en este momento? Así que dije, vale, es una buena idea. Bajé todas las persianas, oscurecí, apagué todas las luces y encendí la aplicación del Corán en el iPad y lo puse delante de mí. Y empecé a hacer Qiyamulail, precioso, a las 11:30, 10 minutos antes de las 12, estaba en el segundo raká, después de la Fatiha, recitando el Corán. Y luego las explosiones de los fuegos artificiales eran tan fuertes y todavía hay algunos colores saliendo de entre las sombras, amarillo, azul. Se me hizo muy tentador que estoy perdiendo mucho. Así que me dije, vale, escucha, no es haram. Al final de este ayá, solo di, Allahu Akbar, haz ruku, 2 sujuds y ve a mirar. Disfrútalo. Y luego vuelve y reza hasta el Fajr. Haz las 2 cosas. Dije que de acuerdo, déjame terminar esta aya y decir Allahu Akbar. ¿Sabes cómo terminó la aya? El aya terminó así. Kulillahu summa zarhum fi jaudihim yalabun. Di Alá y déjalos en lo que estén ocupados jugando. ¿Perdona? Esto no es una coincidencia. De 6.234 ayás. Esto no es una coincidencia. Esto es un ser vivo que habla contigo. Y es que necesitas establecer una relación con él. Va a hablar contigo. Se trata de que el Corán se ocupe de tus sentimientos. Te diré otra ayá que me afectó mucho y es un ayá que me gusta mucho. Y la recito casi en cada oración. Así es una ayá de la sura Al-Imran. Qulil lahumma ma'alikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir. En cierta noche, era la noche en que en realidad alguien que no me gusta se convirtió en gobernante de un país y creo que tomó el gobierno allí injustamente después de un inquilab y cosas así. No me sentía bien esa noche y fui a rezar a la mezquita, Fajr. Y el imam no vino, así que me empujaron a dirigir la oración. Pues recitando esta aya me sentí como si la recitara por primera vez en mi vida. Nunca me había fijado en esto. Escucha, Kulil lahuma malikal mulk. Di, oh Allah, Señor de todo el dominio, la autoridad o el dominio, el dueño de la autoridad. Das el dominio a quien tú quieres y se lo quitas a quien tú quieres, exaltas a quien tú quieres y humillas a quien quieras. ¿Cómo dice? ¿Por qué 4 veces a quien tú quieras? El Corán debería ser más conciso, ¿eh? El Corán es conciso. ¿Por qué Allah no lo dijo así? Di, Allah, dueño de la autoridad. Da autoridad y honor a quien quieras. Y tomas autoridad y humilla a quien quieras. Podríamos habernos ahorrado 2, quien tú quieras. Pero él no lo dijo. ¿Por qué? Él no vinculó la autoridad con el honor o la humillación.
Así que Allah puede dar autoridad a alguien y humillarlo cuando tiene autoridad. Y Allah puede quitarle autoridad a alguien y luego honrarle después de haberle quitado la autoridad. ¿Ves la belleza aquí? Es alucinante. ¿Y sabes qué? Lo leí como 10,000 veces antes y nunca lo entendí así, excepto cuando estaba en un cierto estado psicológico y lo entendía. Y eso es alucinante. Es alucinante.